Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una receta súper deliciosa y perfecta para aquellos que les gusta el flan o quesillo, pero sin lácteos y más saludable. Se trata de un flan de calabaza, zapallo o como le llamamos en Venezuela, auyama. Te sorprenderá el exquisito sabor que tiene porque nadie notará que está hecho de calabaza, así que quédate conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Para comenzar vamos a tomar 700 gramos de calabaza, la cual vamos a pelar y cortar en cubos. En total yo le puse un poquito más de 700 gramos ya que era justo lo que había cortado. Y además vamos a agregarle una taza de agua y esto lo vamos a tapar y vamos a llevar a fuego medio alto entre 10 a 15 minutos hasta que se haya ablandado la calabaza. Y cuando la tengamos así, vamos a retirarla del fuego y vamos a dejar que se vaya enfriando. Mientras tanto, vamos a tomar aparte un molde de 18 o 19 centímetros de diámetro y le vamos a agregar 200 gramos de azúcar blanca común que equivale a una taza. Agregamos también media taza de agua y media cucharadita de jugo de limón o de vinagre de alcohol. Agregamos jugo de limón o vinagre para evitar que nuestro caramelo se cristalice una vez que se haya enfriado. Removemos esto un poco y ahora vamos a encender la cocina a fuego alto y vamos a dejar cocinando este caramelo hasta que obtenga un color ámbar medio. Es importante no revolver mientras el fuego esté encendido. Una vez que el caramelo tenga el color deseado, vamos a retirarlo del fuego y lo esparciremos por todo el molde. Hecho esto, dejamos el molde a un lado para que se vaya enfriando y aparte vamos a colocar en un bol la calabaza cocida sin el agua, que por supuesto todavía está bastante tibia y no hay problema con eso. Ahora vamos a agregar también 160 gramos de leche de coco, que es aproximadamente 2/3 de taza. Si no tienes leche de coco, puedes utilizar cualquier otra leche vegetal o si no tienes problema con consumir leche de vaca, también puedes hacerlo con leche de vaca. Agregamos también 200 gramos de azúcar blanca común que equivale a una taza, que por supuesto puedes sustituir por cualquier otro endulzante de tu preferencia. No nos olvidemos de darle sabor a quesillo a esta mezcla añadiendo esencia de vainilla, cantidad al gusto. Y por último vamos a incorporar 6 huevos medianos que son entre 330 a 350 gramos de huevos sin cáscara. Ahora vamos a licuar todos estos ingredientes. Si tienes una licuadora de vaso puedes utilizar esa también. Yo siempre utilizo licuadora de inmersión, pero en este caso se me dañó y casi no trituraba la calabaza aunque estaba muy blandita. Así que si quieren que les quede un flan bien sedoso, deben licuar muy bien la calabaza. Y bueno, yo no pude triturarla bien, pero de igual manera podemos hacer este delicioso quesillo o flan. Y cuando pensé que ya toda la calabaza estaba bien triturada, a pesar de que la licuadora de inmersión no ayudó mucho, cuando fui a verter la mezcla en el molde, me di cuenta que todavía quedaban trozos de calabaza sin triturar, así que tenía que sacarlas o terminar de triturarlas. Y una vez que hayamos vertido toda la mezcla del flan en el molde, vamos a taparlo con papel aluminio o si tiene tapa tu molde mucho mejor, y ahora lo vamos a colocar dentro de otro molde más grande para hacer un baño María. Y entre los moldes siempre me gusta colocar un papel de cocina para que no se mueva mucho el molde de adentro y además también para que la cocción sea más uniforme. Ahora llenamos el molde más grande con agua caliente hasta la mitad y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 1 hora y media y te puede tomar incluso hasta 2 horas. Y sabrás que el flan está listo cuando al tocarlo se sienta un poco firme. Y te recomiendo que lo dejes reposando a temperatura ambiente hasta que se enfríe tapado con el papel aluminio. Y una vez que se haya enfriado lo puedes llevar a la heladera hasta el momento en que lo vayan a consumir. A mí me gusta consumirlo bien frío. Yo lo dejé de un día para el otro, pero lo puedes consumir cuando gustes.
Para desmoldarlo vamos a pasar un cuchillo por todo el contorno del quesillo y ahora vamos a fijarnos que esté suelto dentro del molde y si es necesario puedes llevarlo a la hornilla para darle un poco de calor y así el caramelo se ablande un poco más. Ahora lo volcamos sobre un plato y ya tenemos listo nuestro perfecto quesillo de calabaza que les aseguro que nadie se dará cuenta que está comiendo calabaza. Si trituran bien la calabaza, tendrán una consistencia súper sedosa, pero en mi caso, como no la trituré bien, se sentía un poquito la textura de la calabaza, pero aún así estaba espectacular. Ahora es momento de cortar este flan y mirar lo rico que se ve por dentro. Este flan o quesillo tiene una textura súper ligera y es de verdad muy delicioso. Espero que esta receta les haya gustado tanto como a mí y se animen a realizarla porque estoy segura que no les va a fallar. Y si este video te gustó, recuerda que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse y así no te perderás de ninguno de los videos que estoy subiendo cada semana. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad.